Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida, muchas gracias. Gracias por estar otra vez aquí conmigo en un videíto más. Gracias. ¿Saben qué? Hacía mucho que no les traía perfumes europeos. Pero ¿qué creen? Sacaron cosas bien interesantes. Por lo menos dos que yo no esperaba que los fueran a tener tan pronto. Y pues bueno, así que si les gustan perfumes europeos, pues quédense conmigo hasta el final del video. Así que comenzamos. Pues sí, gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, de verdad les doy muchos abrazos, besos, gracias por quedarse conmigo. Y saben que Perfumes Europeos también sacó sus cositas nuevas por ahí y me gustó cómo están desarrolladas también, y había dos que yo dije, ay, este sí no lo había visto yo con ninguna otra, y por eso dije, a ver, ¿y qué más te llegó? ¿Y qué más te llegó? Y pues bueno, ya saben, ¿no? Ya sale ahí como con 6, ¿no? Pero ahorita les traje 4, ya les iré soltando otros más adelante, que no son novedades, pero que también me gustaron. Vamos a empezar con el primer perfume, gente linda. El primer perfume, ¿saben qué? Es de Paco Rabanne. Y es nuevo, muy nuevo, ¿eh? Yo lo vi creo que el año pasado. Se llama Million Gold de Rabanne. Y no sé si lo han visto. Es una botellita muy peculiar, así como, no sé, como hexagonal o no sé. Es diferente, ¿saben? A las otras botellitas de Paco Rabanne, de Lady Million y eso. Y me gustó mucho este perfume, yo sí lo había percibido en original el año pasado. Y me gustó, ¿saben? Se me hizo un poquitito... No es la novedad del perfume, la verdad es que no. E inclusive creo que se pudiera parecer a alguno de los Lady Million, sobre todo creo que al Royal, me parece. Alguno de esos. Pero me pareció un muy buen perfume para tenerlo una inspiración, precisamente por eso, para mí, ¿no? Porque como no es un perfume tan novedoso, pero es bonito, pero igual lo puedes tener con otros perfumes y eso. Entonces dije, no, así como que para invertirle tanto en el original, a lo mejor yo no. Pero cuando vi que lo trajo europeo, dije, a ver, venga para acá, y sí, que creen que sí está bonito, y creo que sí se parece bastante. Porque la verdad es que no es complejo, ¿no? Híjole, me siento un poco licoroso en un principio, pero también siento como si trajera manguito. Está muy para primavera, verano, ¿saben? Así lo siento. Aunque también trae por ahí una parte floral bonita, bonita, que lo destapa. Creo que trae ylang ylang. Y esto es lo que lo hace bonito también. Es un perfume, me parece un perfume floral, un poco afrutadón. Y un poco ambaradillo también por ahí. ¿Qué traen las notas? Tiene pera, tiene rosa, tiene lavanda, fíjense. Yo no se la percibo tanto. Ya lo usé. Y no, en mí no lo usé, no sentí tanto la lavanda, aunque sí se le percibe de repente algo fresco, ¿saben? Pero no sentí que fuera tanto la lavanda, pero pues bueno. Les digo, trae ylang ylang y trae jazmín. Entonces ya solo por eso, la combinación de ylang ylang y jazmín, de verdad no saben qué bonito lo hace. O sea, lo hace un perfume extra femenino, me parece extra femenino. Es más, de repente me recordó un poquito a Marish en el secado, un poquitito, a lo mejor un poquitito más frutal, pero le da ese vibes a esos perfumes. Trae vainilla también, lo siento vainillado dulce. No sé si más dulce que vainillado, pero siento esa combinación también. Sí, pues sí, trae vainilla, trae almizcle y trae musgo. Sí, no lo sentí tan amaderadito ni tan musgoso, ¿saben? Es un perfume brillante, muy brillante. Está hecho para eso, para que la gente te percibe femenina, fresca, limpia. Me parece aparte un perfume limpio para el diario, cotidiano. Sí me parece que es más primavera-verano totalmente, a mí me pareció así, pero lo puedes ocupar en esta época como que igual para tu cotidianidad, a lo mejor para irte a trabajar,
Digo, no tan cotidiano como para irte a hacer las compras a lo mejor, pero sí como para irte a trabajar. Pero también puedes ocuparlo para irte al cine, para la comidita con las amigas o con el marido en el día, no lo sé. Está bonito, me gusta. Es un perfume que da bien, o sea, la gente que le gustan las flores y las flores amarillitas y un poquitito la frutalidad, yo siento como si tuviera mango de repente, pues les puede gustar, ¿saben? Es avainilladito también bonito, no es súper avainillado como estamos acostumbradas ahorita a las vainillas, no va por ahí, pero la conserva. Y aquí en el papel sí se le siente un poquito de la lavanda, en mí no pegó nada de la lavanda, más bien era mucho más el ylang ylang. Ay, qué bonito. Sí, es bonito. Eso sí, aquí en Europeos pues no me duró tanto, ¿verdad? Me duró como unas 4 horas y le tuve que volver a dar para volverlo a percibir. Pero es lindo, chéquenlo. De verdad vale mucho la pena con Europeos porque no se le he visto a ninguna otra casa de inspiración y por eso es que también dije, a ver, venga, vamos a conocerlo. Es muy bonito. Este es Million Gold Rabanne y yo creo que sí trae un poquito de ámbar. Se le siente de repente, pero no es un ámbar muy poderosa. La verdad, yo creo que nada más le da un poquitito de base. Y lo que más me gusta es la parte del ylang ylang. Se siente floral amarillo, pero de repente se siente floral blanco y pues así va. Trae una parte, dice que trae pera, pero les digo que yo sentí como si trajera mango. Pero bueno, me puedo estar equivocando. Vámonos con el otro perfume. El otro perfume, híjole, ¿qué creen? Este es un árabe, ¿saben? Este es de Afnan. Wow. Este es un oriental floral del 2022. Es de mujeres. Y ¿saben qué? Me gustó muchísimo. Mucho. Este es 9 PM Perfume. Y me gustó. Trae mucho iris, ¿saben? También trae iris, trae violeta. Pero también trae una parte frutal, creo que trae por ahí grosellas negras. Este es como de la línea también de los perfumes pachulosos, porque también trae pachuli y eso me gusta. Es como de esa línea de los pachulosos, que les digo que como que quisiera parecerse a Mon Paris, de ese estilo, pero no para nada. Esta parte del iris lo hace bonito, no sé si lo traiga marcado, pero sí se siente bastante desde el primer sprayazo. Es un poquitito atalcado, pero es amaderado, pero de repente se siente frutal, se siente dulce, ligeramente avainillado también de repente, y es un perfume que también de repente puede oler a lipstick, ¿saben? Hacia maquillaje, también se siente. Tiene frambuesa, tiene violeta, manzana, naranja, miren, ven, les dije que se sentía muy frutal. Tiene rosa, iris, peonía, tiene jazmín, tiene pino, ciprés, cedro y creo que ya nada más. Qué bonito. No se siente tanto la parte amaderada, o sea, sí, pero no es tan amaderado por todas las notas que se ve que traen de base, ¿eh? Pero sí se le siente algo verdezón de repente. Es diferente, es un perfume diferente, chéquenlo, ¿eh? Yo llegué a ver la botellita y no me llamaba la atención. La verdad, la botella a mí nunca me llamó la atención. Entonces dije, no, aquí, ¿no? Si no, ¿quién sabe a qué vaya a oler este perfumito? Entonces, no, ya saben que son de los que se compran a ciegas. Entonces aprovechen que este está aquí con Europeos y que no lo van a comprar tan a ciegas. No sé qué tanto se parezca al original también, pero este perfume está muy bonito. Este está muy bonito en Europeos y dura bastante, ¿eh? A pesar de que sus perfumes son al 25%, este sí me duró 5 horas, 6 no lo retoqué y se conservó casi todo el perfume y las notas iban saliendo, siempre se conservó ese iris y esa violetita bastante bonito. Es un perfume muy lindo, a mí me gusta la violeta, entonces a lo mejor por eso es que también me gustó y conquistó mi corazoncito. Y vámonos con el otro perfume que, este trae un hip verdaderamente, pero ¿saben qué? Este sí es un hip avalado, o sea, es un hip que sí merece traer el hip, ¿saben? ¿Por qué? Porque ¿qué creen que sí está bien bonito? Esta es La Vida es Bella Elixir. Y pues ya saben, ¿no? ¿Han oído de él? Sí, ya casi todo el mundo ya también por ahí lo trae. Y es muy bonito, de verdad. La Vida es Bella que sí lo quiero. Y lo quiero en original, ¿saben? Lo quiero en original. A ver si se me hace conseguirlo porque me gustó bastante. Es un perfume un poquito alicorado. Trae frambuesa. Sí. ¿Saben que ya olí el original? Por eso les digo que quiero el original. Se parecen, pero
el original tiene una parte amaderadita de repente, que es la base, lo que queda al final, que es lo que lo hace muy bonito. Y creo que es un flanker que no se parece casi nada o nada a La Vida es Bella, el tradicional, pero no saben de qué manera lo disfruté, ¿eh? Vale mucho la pena el original y este también. Este también por sí solo, aunque se queda un poquitito más lineal, se queda la parte de la violeta, porque también trae violeta, pero se siente is, un poquito talcado, pero la parte frutal con el ron, porque creo que trae ron y trae frambuesa, entonces es muy bonito, de verdad, es vistoso, es alegre, es hasta juvenil, ¿saben? Esto lo puedo usar a una chica a partir de 25 años. Ya lo trae perfumes europeos y de verdad es bonito. Chéquenlo con ellos, aunque sí se queda un poquito más en la parte lineal del perfume, no le llega a la base de las maderas que trae este perfume. No sé cómo estén otras inspiraciones, sería bueno checarlas. Pero no, sí se le quedó un poquito corto en la parte de la base. Vamos a leer las notas. Tiene frambuesa, tiene licor y tiene bergamota, ¿ven? Sí se siente licoroso en un principio. Tiene hojas de violeta, tiene rosa, tiene cuero, tiene manteca de cacao y tiene cedro. ¿Ven? Yo les dije que traía una parte amaderada, vistosa, diferente, y es lo que lo hace, le da la diferencia, yo creo, que al perfume, ¿no? O sea, una inspiración no le está llegando a esta parte de base tan bonita que trae el perfume. Y dura bastante, aparte a mí me duró unas 6 horas el original y no, te da unas 4 horas y lo tienes que volver a esprayar para volver a percibir. Y se queda la parte más floral y más de la frambuesa en su base. Y el otro, La Vida es Bella, el original no. Este es La Vida es Bella, el elixir, y de verdad es un muy, muy bonito perfume que sí vale el hit que traigo por hoy. Y pues ya lo trae perfumes europeos. No se lo había visto en ninguna otra casa de inspiraciones hasta esta semana, ¿no? Pero me gustó, es un perfume que voy a disfrutar montones y que se va a quedar conmigo en su colección y que le di bajón, miren, sí le di bajón, para que vean qué tanto me gustó el perfume. Y pues vámonos con el último perfumito, gente linda. No es tan de este año, lo habían sacado desde el año pasado. Y este es Olimpia Flora, ¿saben? Y es bien, bien lindo también. Es de los Olimpia, ya saben, de los 20,000 flankers que va sacando Olimpia. Pero me gustó. Pero también es un perfume que creo que vale la pena tenerlo en inspiración porque tampoco se me hizo muy innovador, aunque es bonito. Háganse ustedes de cuenta que es Olimpia combinado con Mon Paris. Así me pareció. También mucha grosella negra, pero lo que más me gusta es que sigue percibiéndose esa parte salada del perfumito, ¿saben? Eso es lo que me gusta, que se sigue sintiendo el ADN de la parte saladita, que es lo que traen la mayoría de los Olimpia. Tiene grosella negra, tiene sorbete, tiene pimienta rosa, tiene peonía, tiene vainilla, tiene pachuli, madera de cachemira y tiene sal, ¿ven? Sí es un perfume apachuladito, pero también se siente una parte floral bonita, que es la peonía, también lo que yo más le siento. La rosa no está tan potente, siento más la peonía aquí. Y las grosellas que pues al final me siguen conquistando, ¿no? A mí Olimpia me encanta y bueno, ya combinado con grosella pues lo amé más. Pero también no es un perfume que sale la innovación en aroma, ¿no? Vamos, así siento que no lo es, pero me gusta para tenerlo en inspiración. ¿Por qué? Pues porque como tampoco innova mucho, pues no, ni modo de gastarle X pesos cuando pues al final tienes otros que se parecen un montón, ¿no? Pero me gustó bastante. También dura unas 5 horas, también trae buena longevidad y la gente te percibe con él. Aparte también es vestidor, es muy vestidor para irte a trabajar, para irte al cine, para una cena, para lo que quieras. Se me hace un poquitito más nocturno, ¿saben? Si lo van a usar en el día a día. Para irte a trabajar, pues si estás a nivel corporativo o de oficina, pues también te va a servir perfecto. Y fue todo, gente linda. Espero que les hayan gustado estos perfumitos que también nos trajo Perfumes Europeos. Hacía mucho que no les traía nada de ellos, pero bueno, se me hicieron muy buenas opciones para que las chequemos y las revisemos y las usemos, ¿no? Entonces, bueno, fue todo, gente linda. Regálame sus pulgares arriba, regálame tu clic en la campanita, regálame tu vista, comparte para que yo siga trayendo más contenido de este estilo. Y agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final del video y les mando un gran beso, abrazo y apapacho hasta donde estén. Besitos. Bye, nos estamos viendo hasta la siguiente. Bye.